Estamos en una edición de podcast de Canal 66. Estamos muy contentos el día de hoy en Historias de Éxito. Tenemos a un personaje aquí de Mexicali, a un líder nato en cuestiones de seguridad. La verdad que tiene una excelente trayectoria. Actual director de Seguridad Pública de Ensenada, Baja California. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Alejandro Monreal Noriega. Bienvenido a podcast de Canal 66. Muchas gracias Sergio, la verdad, por darme el espacio pues para dar a conocer a los mexicalenses pues parte de lo que hemos hecho aquí en la ciudad. Y pues han pasado muchas lunas, Sergio. Sí, ya bastante tiempo. Tiempo de que tenemos tiempo de conocernos, ¿no? Y sabemos del trabajo que has desempeñado y por eso pues la gente ya nos pedía pues este acercamiento, que quiero comentarte que los podcasts permiten esta charla muy orgánica, que a veces en una entrevista no tienes el tiempo suficiente para dar a conocer, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a comenzar preguntándote, ¿quién es Alejandro Monreal? ¿Quién es la persona detrás de estos cargos tan importantes, esas responsabilidades que has tenido y sobre todo en un área tan sensible como la seguridad pública? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus hermanos? Platícanos un poco de esta historia humana detrás del director de Seguridad Pública de Ensenada. Bueno, pues dándolos un anecdotario, ¿no?, de todo lo que hemos vivido la familia Monreal Noriega aquí en Mexicali. Yo nací en Chihuahua. Hace 52 años. Mi papá se tuvo que venir de Chihuahua. Mi papá era contador. Ok. Él trabajaba en un banco que se llamaba Ban Rural, que ya desapareció. Algunas sucursales en el kilómetro 57, por López Mateos había una, en el Ejido Hermosillo. Entonces fue lo que nos trajo a emigrar aquí, principalmente a la colonia industrial, que pudiera decir aquí muy cerca de aquí del programa. Fueron los orígenes de nosotros, por la calle F, por ahí por el lado de la Plateros. Cerca de la unidad deportiva, por allá, por aquellos lados, ¿no? Un poco. Pues cerca por todo lo que es la calle del Seguro Social. Sí. Hacia adelante era la zona roja, me acuerdo que estaba llena de bares, todo lo que es el Camécuaro, la rumba. La gente que vive por ahí se acordará de esos lugares de hace muchos años. De la zona ahí, ¿no? De la zona, ¿no? Entonces ahí fue donde crecimos. Estuvimos estudiando en una escuela en la Tapiceros y calle F, la escuela primaria Miguel Alemán. Posteriormente nos vinimos a la secundaria en la 18 de marzo. Yo soy egresado de ahí también, desde la 18 de marzo. Pues conocerán una gran trayectoria en nuestra escuela, la verdad, grandes amigos que ahorita son generadores de economía aquí en Mexicali. La verdad, me da gusto verlos cada cierto tiempo en las posadas navideñas. Nos seguimos frecuentando, los compañeros de la secundaria. Creo que fue la época más bonita de bueno, en lo particular, mi época más bonita la viví en la secundaria, ¿no? Después emigramos al Colegio de Bachilleres de Baja California, en el plantel el 1, en Zaragoza, que estamos Mexicali, ¿no? Justo Sierra y Zaragoza. Zaragoza, ¿no? Ya de ahí pues nos empezamos a emigrar en diversos trabajos. Yo empecé a trabajar desde los 8 años, vendiendo periódicos. Bien joven. Barrotes, Fénix. Vendía periódicos. ¿A poco? Aquí en la Fénix, estaba aquí por la Lerdo. Exacto. Lerdo y, híjole, esa tiendita poco se acuerdan cómo estaba, pero a mí me tocó porque mi abuela vivía muy cerca de ahí, como a 2 cuadras, y la Fénix era la Fénix, y tenían de todo, pero sobre todo, pues los que viven en esa zona, pues lo recordarán mucho. Y fíjate que mi papá me dio una enseñanza muy clave de cómo generar economía y tú ser independiente, ¿no? Yo quería comprar una bicicleta en ese momento y pues quería ganármela, ¿no? Y fui a una parte donde los voceros iban a adquirir sus diarios para poderlos vender, y a mí la persona que me los dio me dio 20 periódicos y me dijo, tu esquina va a ser esta. Y era el Fénix. Total, ahí le planté y empecé a vender. Los que no se vendían, me venía aquí al Seguro Social. ¿De 8 años, director? La verdad, sí. Sí, fue difícil. Después empecé a trabajar ya en, no sé, unos 10, 12 trabajos informales, pero que me dieron formación. Desde ayudante carpintero, trabajé con Canuto en el restaurante El Dragón de Justo Sierra. Trabajé como fotógrafo de piñatas de 15 años. Trabajé en el INEGI, trabajé en Mayoristas Villarreal, donde hoy es la taberna, ahí en el Soazua. En el centro. Trabajé muchos años ahí con Rigoberto Villarreal.
como agente de ventas, como almacenista, como transportista en todo Baja California. Ahí es donde conocí Baja California. Me fui a entregar a todos los abarrotes y farmacias miscelánea. Y me fui formando, ¿no? Conocí a mi esposa en el INEGI, en el Censo de Población 95. Ahí estuvimos como entrevistadores en toda Baja California. Estuvimos en un mes censando a la gente para ese censo. Y ahí empezó el amor, como se dice. Sí, claro. Hasta la fecha seguimos conservando. Me casé en el 99. 99. Ya, ya de manera formal, y pues hasta la fecha llevamos un matrimonio con un hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 24 años. 24. Estamos llevando muchas vicisitudes como todos los matrimonios. Claro. Y pues la verdad saliendo adelante. En el 96, yo me casé en el 99, en el 96 ya vislumbraba, yo la conocí en el 95 a ella, e inmediatamente el año siguiente yo buscaba un lugar donde tuviera estabilidad económica para poder formar una familia, un hogar y prever todas las circunstancias un poco. Y de repente volteé y miré una convocatoria para ingresar a la policía municipal. Por primera vez, porque antes era de la policía del estado y las convocatorias se generaban de manera diferente. Fue un cambio de poderes muy sonado, histórico, te pudiera decir, del PRI al PAN. Era la primera vez que ganaba la alcaldía un gobierno panista presidido por Eugenio Elordi. Ahí inició una etapa diferente también para la policía. Y adaptarse un poco, ¿no? Y adaptarnos, ¿no? A las generaciones de la vieja guardia de la policía, que la verdad, mi respeto, son gente que me enseñó a trabajar empíricamente, porque antes no existía temas de GPS, ni de radios, de tan sofisticado, cámaras. Tecnología que hoy en día ya tenemos. Entonces, yo le agradezco a todos esa gente de la vieja guardia que me enseñó, porque también en su momento, cuando estábamos en primaria y secundaria, yo los miraba como mis maestros, ¿no? Me dieron una educación vial en la escuela primaria Miguel Hidalgo, Miguel Alemán, perdón. De ahí es donde conocí al famoso macaco, el señor Dueñas, ¿no? Felipe Dueñas. Felipe Dueñas, ¿no? Es una persona que inició la educación vial en Mexicali y que sigue siendo precursor de este programa que todavía continúa en las escuelas, ¿no? Entonces, así fue como fui iniciando mi trayectoria dentro de la policía, Sergio. Director, comentarte, esto que comentas de que vendiste periódicos, de todas las actividades, yo creo que coincides que esto te formó, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que esta parte, esta empatía con la gente, esa parte humilde, humana que te caracteriza porque te conocemos, yo creo que es lo que te ha permitido ir avanzando y estar con los pies bien sembrados en la tierra para poder llegar a tomar decisiones, y te ha llevado a este liderazgo que has desempeñado, que ahorita más adelante vamos a hablar. También el otro cargo que tienes, que es la Federación, ¿no? de Policías de Baja California, pero antes de eso, reconocerte, el trabajo que has desempeñado, de dónde vienes desde abajo, eres alguien que tiene, creo, más de 30 años o 30 años de carrera policial, la verdad que eres reconocido dentro de los cuerpos policíacos, eres un líder nato de ellos, siempre estás viendo por todos ellos, y la verdad te queremos reconocer esa labor que has hecho, porque pues siempre en esta sociedad y más en Mexicali se busca perfiles con características humanas, ¿no? Y creo que tú lo has cumplido, y la prueba está que alguien de otra ciudad, como la presidenta municipal Claudia Agaton, que le mandamos un saludo, pues bueno, sabe de tus aptitudes y no lo dudó para hablarte, ¿no? En este sentido, quería contextualizar todo este tema y decirte que se te ve como una persona con capacidad, sobre todo para resolver este tipo de problemas de seguridad pública. Definitivamente los principios de los valores de los padres han sido fundamentales, ¿no? Y tú los tienes también, tú tienes unos cimientos muy fuertes con tus papás, que los conozco desde hace muchos años, y pues te han llevado a un camino de ser también recíproco con la gente, ¿no? Sobre todo humilde, ¿no? Donde quiera que estés, siempre no recordar de dónde vienes, ¿no? Yo creo que eso nos dio la pauta. Mi papá toda su vida nunca dejó de trabajar, a pesar de que se jubiló de Banrural, él siguió trabajando en Bison, y a pesar de sus desveladas, él siempre estaba puntualmente 1 hora antes de su trabajo. Creo que eso me llevó a una disciplina muda, te pudiera decir una disciplina muda, porque él era muy callado,
pero sí él tenía una biblioteca en nuestra casa, tu casa, y es lo que muchas veces yo me meto a ese espacio y es donde conozco a mi papá, qué leía, qué formación tenía cultural. Y a lo mejor él no era mucho de deporte, era más de estudio. Ok. Entonces, esa parte, yo Más creo académico. que esa parte me formó a mí mucho en el aspecto de prepararnos para el futuro, a la par de no dejar de ser niño, joven y demás. Y la parte deportiva, que no la he tocado, me la formó mi hermano mayor, Jesús Antonio. ¿Cuántos Él hermanos tienes, director? Yo tengo tres hermanos directamente con mi mamá. También tengo otros medios hermanos también, que también para mí son hermanos. Somos alrededor de 12. Son bastantes. Pero la verdad, cada uno se ha formado de manera muy, muy, muy profesional, todos profesionistas y gente que pues la verdad, es un orgullo para mí. Pero me marcó mucho Jesús Antonio, que él trabaja en Walmart, que es el que conoce el licenciado. ¿Más grande o más chico que él? Es más grande que yo, él es del 70. Él me inculcó el tema del béisbol. Estoy hablando desde el 84 más o menos. ¿Es beisbolero, director? Beisbolero. ¿Y usted también? Yo soy beisbolero de 40 años. Y ahí empezó mi trayectoria en un tryout que se hizo en el... ¿Cuarto bat usted o qué posición Soy juega? tercera base, pues me defiendo entre el quinto y sexto bat, pero todavía le sigo pegando la pelota. Empecé con busitos de la época de Silverio Quintero, la Liga del IMSS. Tan famosa, hablando del Buzo Montes, de Silverio Quintero, del señor Gallo, de Roberto Lizárraga. Gente que conoce el béisbol sabrá de quién le estoy hablando, ¿no? Entonces, ahí nos llevó, fue cuando en la época de los niños hermosos de Mexicali que fueron a Williamsport, cuando está el Tanga Ponce, el Omar Richie, Méndez, ¿no? El Neto Ponce Carrasco. Fue, ¿no? Toda esa gente que en su momento fueron a buscar la Serie Mundial de Ligas que Pequeñas. nos representaron muy dignamente, pues, ¿no? Me tocó esa época, esa es mi generación. Entonces, hasta la fecha lo sigo viendo, lo sigo frecuentando a muchos de la gente que nos formamos en este bonito deporte del béisbol. Y yo creo que eso es lo bonito que te deja. Pues también es disciplina, el deporte también es disciplina. Entonces, mis círculos de amistades también están en otros lados, no tanto laborales, policíacos, sino también en la esfera deportiva, ¿no? Pues la verdad que te felicitamos. Por eso siempre iniciamos con la charla de quién es la persona, ¿no? Porque a veces, pues, la sociedad solo los conoce, pues, ya cuando tienen los cargos públicos, ¿no? Cual sea el que desempeñe. Pero la verdad que te felicitamos. Preguntarte también, digo, tocamos un poquito el tema, la parte académica. ¿Qué estudió el director de Seguridad Pública, Alejandro Monreal? La verdad, yo me fui truncada, te decía que estuve hasta la preparatoria en el plantel Mexicali 1, ahí en Zaragoza y Justo Sierra, en el Cobach. De ahí, por circunstancias de la vida, empecé a laborar, quería economía y dejé los estudios y empecé a trabajar en diferentes labores para poder tener un ingreso propio, ¿no? Inclusive me fui hasta Los Ángeles a trabajar un tiempo en un taller de carrocería, en la época donde golpearon mucho a Rodney King. Sí. No sé si te acuerdas que hubo abuso policíaco en unas fechas donde tuvo que haber toque de queda en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles. ¿Qué año fue? Algo muy mediático, pero la verdad muy lamentable, ¿no? Un afroamericano. Sí, estoy hablando, ¿qué será? En el 90, por allá más o menos, no recuerdo más. Es una revuelta muy, muy importante, ¿no? Por ese tema. Entonces sí me tocó vivir muchas anécdotas. Me tuve que venir porque tenía que entrar a la cartilla militar, a lo que es el servicio militar. Tenía 17 años. Entonces, desde joven, pues no fui muy inquieto, la verdad. Sí. Mis papás, les agradezco que nunca me dejaron. Te han llevado, ¿no? Pero me dejaron ser, de verdad, hasta muchas veces hasta de más, ¿no? Pero bueno, me fui recapitulando otra vez, regresando a las bases de que tenía que formalizar una labor, ¿no? Y así empecé a estudiar nuevamente, regresando a los estudios con Luis Antonio Navarrete Castillo, que también lo conoces tú mucho. Un saludo. Entramos juntos a terminar la preparatoria. ¿Son contemporáneos? Somos contemporáneos en el aspecto académico dentro de la policía. Okay. O sea, fuimos creando y abriendo brecha para profesionalizar a la policía y nos conta. Igual que Lora, por ejemplo, igual ¿o no? Que Alejandro Lora, igual Un saludo que a nuestro amigazo. Edgar Dueñas, en la época del doctor Marco Carrillo Maza. Que anda en Ensenada también, ¿no? Está en turismo. Director de ProTurismo, la verdad, al cual le agradecemos porque
te voy a decir y te voy a ser sincero y le quiero agradecer públicamente porque fue Director, una pausa. Fue tu director en el 2010 en la administración de Pancho Pérez Tejada, ¿no? Es correcto, con Panchito Pérez Tejada, con el cual jugábamos fútbol contra los reporteros, que por cierto todavía nos deben una revancha. Está pendiente. Una revancha, porque sí, eran unos grandes juegos entre los funcionarios del gobierno de Panchito Pérez Tejada y los reporteros, que la verdad se extraña ese ambiente, ¿no? Claro. Doctor Carrillo fue una persona que inculcó mucho el estudio dentro de las filas de la policía. A mí me tocó verlo. Yo vi esa camada que eran ustedes en esa etapa, ver cómo él les metió ese chip, o no sé si él, pero a mí me tocó ver que él les promovía, los motivaba para sus estudios, ¿no? Que a lo mejor muchos de ustedes apenas estaban como queriendo agarrar ese hilo, ¿no? Es correcto. En la policía había 1,900 policías. En el 2010 solamente había 2 profesionistas, un sociólogo y creo que un abogado. Abogado y sociólogo. Era el que en paz descanse, Olea, como abogado, y sociólogo estaba Limón Campaña. Eran los únicos profesionistas que había de 2,000 policías en el 2010. Okay. Entonces nos empezamos a abrir brecha, doctor, queremos estudiar. Y empezamos a buscar instituciones y le doy gracias a Dios porque conocí una persona que tú conoces muy bien, que fue la que me formó como licenciado en Derecho en una escuela privada por ahí por la Calzada de las Américas. La licenciada Blanca Villaseñor. Sí, Herrera, claro. que ahorita está aquí con ustedes también. Ella fue la que me dio ciertas materias en los primeros cuatrimestres y la vuelvo a ver después de muchos años está aquí. muy contenta siempre ahí en el programa. De verdad, siempre una persona muy altruista en el aspecto. ¿Cómo le hago? A ver, va muchachos, vamos. ¿Fue tu maestra? Fue mi maestra. Okay. Entonces ahí terminé la licenciatura en Derecho. ¿Qué materia te daba, por ejemplo? Me daba procesal. Ok. La verdad, una excelente maestra. Y posteriormente me metí en una maestría en criminología. Soy criminólogo también. En CECISPE también alcancé a dar algunas ponencias ahí en CECISPE. Aquí en la Reforma. Aquí en Reforma, ahí con los Héctor Grijalva, ¿no? Y Delfina. La verdad es gente que también nos empezó a abrir brecha a los cuerpos policíacos. Me tocó llevar al padre Solalinde ahí. El padre Solalinde. Una exposición, no sé si recuerdas. Pues sí, fue en esa época del doctor Marco Carrillo y estaban ustedes, Lora, bueno, mucha gente, pero... Fíjate que con el padre Solalinde hubo muy buena mi química. Yo recuerdo que hicimos un buen trabajo en el centro de la ciudad con ustedes para poder fortalecer esos lazos entre autoridad y inmigrantes, ¿no? Que no nos mirábamos como antagónicos, sino que mirábamos como parte de una sociedad. Protectores de los derechos humanos siempre. Es correcto. La verdad, el padre Solalinde nos reconoció inclusive que era un oasis dentro de todo lo que estaba pasando a nivel frontera, ¿no? Una tipo ciudad santuario, ¿no? Un santuario, algo así comentó, ¿no? Pero esa fue mi trayectoria académica, Sergio, es importante, pues sí, algunas especialidades, diplomados y demás, pero siempre yo le digo a la gente, y les digo a los policías nuevos, ¿no? Lo primero cuando le pregunten quién es o qué carrera tiene, dile que eres policía. Claro, porque la carrera de policía es la primera que te dio la oportunidad de poder crecer académicamente. O sea, los títulos que tengas académicos y posgrados quedan en segundo término. Exacto. Claro. Entonces, nunca digas soy maestro, soy licenciado, soy policía. Muy buen detalle, es un tema humano, ¿no? Un tema de... Y reconocer los cimientos, de qué estamos hablando. O sea, ¿quién te dio la institución nunca te va a traicionar. La institución siempre va a estar ahí y siempre tienes que cuidarla. Esa es una política y una regla de oro a la gente que va entrando a una corporación. La verdad que te felicitamos. La verdad que excelente charla, ¿no? Para que la gente sepa quién es el director Alejandro Monreal. Vamos a platicar de tu liderazgo no solo en Mexicali y pues de qué decir ahorita como director de Seguridad Pública de Ensenada. Platícanos los retos en cuanto al tema del fideicomiso estatal. ¿Cómo van todos esos temas? Tú eres el presidente de los policías en el estado de Baja California, ¿no? Platícanos un poco de este tema porque queremos un poco como contextualizar todos estos temas porque te vemos siempre muy activo y siempre viendo los derechos de los policías. Platícanos a esta asociación que tú representas. Mira, es como tú habían dicho, o sea, ¿qué me llevó a poder tener esa pauta y
de poder exigir públicamente derechos de los policías. Me llevó una formación, y la formación laboral yo siempre voy a reconocer, por eso digo la institución policíaca y muchos titulares de una u otra manera, el licenciado Salas, Espinosa, el doctor Carrillo Más, el licenciado Ulises Méndez, el licenciado Luis Felipe Chan Baltazar, actual director. El licenciado, el teniente Leizaola, mucha gente que han estado de titulares y que uno de otra manera ha sido su subordinado, me han dejado poder crecer dentro de la institución. Te dejan aprendizaje y de ellos has ido un poco moldeando tu misma forma de ser. Exacto, el mismo licenciado Jaime Díaz, que fue el primero que le dio la oportunidad, nos dio la oportunidad a los policías de dirigir una policía. En el 2014 me tocó ser director de policía en el 21 ayuntamiento y posteriormente terminé en la administración del licenciado Gustavo Sánchez, que para descanse, en el 2019. Y eso me dio la pauta de conocer las necesidades de una corporación desde un nivel de primer nivel, ¿no? Un nivel donde mirabas lo administrativo, lo operativo, el equipamiento, la tecnología, la capacitación, cómo está conformada una institución. Entonces, después de ese 2019, vino un año fatal para todos. Y tú recordarás, porque es un tema mundial. Vino el COVID-19. Uh-huh. Los policías empezaron a fallecer en cumplimiento del deber. Así le llamábamos nosotros. Entonces, empezaban a morir policías de 30 a 35 años, no policías de 60. Gente que tenía niños de 1 año, 2 años. Tuvimos un sepelio muy difícil donde mirábamos gemelitas de 1 año abrazando una manta del policía que se iba porque un día antes lo tenían con él y de repente ya no estaba. De verdad, sí, y empezó a crear una psicosis, un temor adentro de la policía para salir a las calles, porque nosotros no podíamos pedir permiso para detener. Nosotros teníamos que tener un contacto con los delincuentes y es donde nos contagiábamos. Prácticamente llevábamos la muerte a nuestra casa. Okay. Y desgraciadamente los últimos sectores que se vacunaron fuimos nosotros. Y fue en cascada, yo me acuerdo lamentablemente estos sucesos, ¿no? En cuanto al tema de las muertes de los policías. Sí, la verdad. Ahí nació el tema del activismo. Ahí prácticamente en el 2020 nació el tema del activismo porque pues sabíamos y mirábamos y no había una repercusión en la cuestión de los deudos que han estado en indefensión las familias. Murieron 107 policías a nivel Baja California, entre custodios, peritos, fiscales, investigadores y policías municipales. Ninguna corporación se salvó de muertes por COVID. Pero la mayoría no tenía jubilaciones, no tenía pensiones para los viudos, no tenía gastos funerarios, no tenía becas para hijos policías fallecidos. Entonces era una injusticia muy grave. Peleamos, inclusive exhortamos a Zoé Robledo, director del Seguro Social a nivel nacional, a que nosotros como primeros respondientes fuéramos los primeros en vacunarnos, que nuestras enfermedades fueran catalogadas como de riesgo y no como enfermedades generales, el COVID. O sea, todavía te enfermabas, te mandaban 2 semanas a tu casa, pero te mermaba económicamente porque te daban el 30-40% de tu salario porque consideraban que era una enfermedad general. Cuando tú la adquiriste en cumplimiento del deber, a los médicos se lo hicieron válido como una enfermedad de riesgo de trabajo y por qué a nosotros no. Y acá no se lo reconocía. Entonces exhortábamos a Zoé Robledo que lo hiciera a nivel nacional porque era algo que pasaba a nivel general, pues a nivel mundial. Entonces desde ahí empezaban las injusticias con los cuerpos policíacos y fue lo que nos hizo levantar la voz y despertar las asociaciones de policías que a muchos líderes de aquí mexicanos los conoces. Aquí son 4 asociaciones. Y empezamos a voltear a ver a nuestros hermanos de otros municipios y otras corporaciones. Ensenada, una de ellas, ¿no? Ensenada. ¿Sí recuerdas que Tijuana, como un servidor, como regidor, me tocó acercarme contigo, nos fuimos allá, porque parece que tenían ya un poquito la política ya más avanzada en este tema en Ensenada, creo yo, y fuimos allá con la entonces exdiputada Claudia Agaton, y fuimos ahora sí que arrastrar el lápiz, a tomar nota y ver todas esas circunstancias que ya estabas preocupado por defender a todo el gremio. Y fíjate que para allá iba, Sergio. Ahí tengo la foto emblemática porque es la que quedó marcado esta época de activismo positivo en apego a los derechos humanos de los cuerpos policíacos, porque ahí estuviste en las escalinatas del Congreso del Estado. O sea, no estamos inventando nada. Hay una evidencia, claro, pública que tú estabas ahí acompañándonos por parte del ¿lo recuerdas? ¿Te acuerdas? Del Cabildo, claro. Nos tomamos la foto ahí para que les platiques a la gente. ¿Qué se hizo específicamente ahí?
Bueno, ahí prácticamente nació. Nosotros exigíamos que las prestaciones de seguridad social de los cuerpos policíacos quedaran estipuladas en una ley estatal de seguridad ciudadana, cosa que no había. Había un apartado muy pequeño, había infinidad de obligaciones, infinidad de reformas y artículos que nos decían cómo manejar una corporación, pero el tema de derechos policíacos no estaba estipulado. Entonces le decíamos a la en ese entonces diputada Claudia Gatón, ayúdenos a reformar. Muy sensible con estos temas, ¿no? La diputada. Definitivamente. Yo ahí donde la conocí, es donde yo supe que era una persona humana y que cumplía su palabra. Sí. Fue lo que me tiene ahorita en Ensenada. Sí, de hecho yo me imaginé que pues es lo que, porque al principio eso era lo que te motivaba, ¿no? Dirigir esta Federación de Policías en Baja California, pero la realidad es que me acuerdo que te abriste camino por allá en Ensenada, ¿no? Pero no fui solo, por eso te decía, empezamos a voltear a ver, oye, y nos juntamos en un restaurante que se llama La Escondida, atrás de Caliente, del grupo Caliente, del estadio de Caliente de Tijuana. Ahí nos juntamos, ahí fue la primera reunión de cónclave que se hizo con las asociaciones de policías de Tijuana, de Ensenada. Había representación del Estado. Fiscalía, y empezamos a dialogar. Necesitamos hacer algo a nivel Estado para retumbar el tema y que queden estipuladas en una ley. Era la época de Bonilla. Uh-huh. En ese entonces aquí en Mexicali empezamos a trabajar con la hoy gobernadora Marina del Pilar, un programa era alcaldesa de seguridad social. Era alcaldesa. 2019-2021. Es correcto. Entonces prácticamente le tocó a ella y a la doctora Marilena Andrade, en ese entonces era directora de policía, y las asociaciones buscábamos pagar al laboratorio las pruebas y todo. Entonces empezamos a hacer comunión. Las asociaciones nunca fuimos un estorbo, ¿no? Las asociaciones siempre nos tienen que ver como unos aliados del gobierno, y que desgraciadamente algunos los ven como grilleros cuando en realidad son entes de comunicación entre el gobierno que no bajan. Las cosas que hace el gobierno, muchas veces hace cosas buenas y no las difunde abajo y la gente se confunde o las mandan distorsionadas. Falta de información y... Falta de comunicación, falta de sensibilidad, falta de socialización de los temas. Sí. Por $1 o $2 que le quites en su cheque, tienes que informar. Exacto. Entonces, porque es dinero de ellos. Entonces, el tema de transparencia también hay. Definitivamente. Entonces, eso nos orilló a hacer eso. Claudia Gatón, repito, fue la precursora ahí, junto con muchos otros diputados que nos ayudaron a empujar las iniciativas de ley. Se vino a la época de Bonilla, estaba Amador Rodríguez Lozano. Como secretario general de gobierno. Secretario general de gobierno también, el cual al principio se mostraba recio. Una estirilla afloja ahí de cierta manera. Sí, por parte sí, de la verdad. Inclusive el ingeniero Jaime Bonilla también nos hizo rebotar porque nuestras prestaciones las puso a encuestas en unas mañaneras que sacaba diario para ver vamos a ver si la ciudadanía está a favor de que los policías tengan gastos funerarios. Y tenemos que reventar nosotros las redes para que él mirara que el mecanismo no era el indicado. No, o sea, pues cuando es un derecho humano, o sea, ¿por qué lo pones a una encuesta? ¿no? Por favor. Y así nos trajo como sobre todo si la ley te protege en ese sentido, ¿no? Wow, o sea, todavía ponernos en un circo de ese tipo, ¿no? Entonces sí, la verdad, fue una época donde tuvimos que remar contracorriente. Y sí, el tiempo no le alcanzó al ingeniero Jaime Bonilla de poder presupuestar, porque sí logramos que se publicara en la ley en el 2020, finales de 2020, estas prestaciones, pero unas prestaciones sin dinero, pues prácticamente es demagogia, ¿no? Prácticamente no la palpas, pues son letra muerta, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en una transición de campaña del gobierno el del Estado. En ese caso había dos candidatos, Jorge Janrón y Marina del Pilar. Y empezamos a trabajar en esas campañas nosotros como asociaciones de que presupuestaran. Tuvimos un trabajo serio con el equipo de transición de la maestra Marina del Pilar. Y siempre muy autónomos ustedes, ¿no? Buscando el beneficio sí, definitivamente. No politizarlo, exacto, claro, porque era un tema muy noble. Es un tema sensible. Es un tema noble. O sea, y la verdad, te lo digo aquí públicamente, también mucha gente nos empezó a buscar de partidos políticos para poder jalar la marca en Me imagino que les cerraron ahí o les dejaron muy claro la situación, ¿no? Prácticamente esto no es un escaparate para eso, ¿no? Esto es un tema colectivo, no es un tema particular. Y con ella trazamos prácticamente lo que es el fideicomiso del Estado que tú mencionas, ¿no? Ahí nació
prácticamente en unas oficinas de CETIS. Ahí tenían un búnker, el equipo de transición de la maestra Marina del Pilar. Y desde esa vez empezamos a trabajar con el hoy secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, ¿no? Okay. Entonces, y el licenciado Juan José Pon Méndez. Mandamos también un saludo a... Sí, la verdad, unos personajes que a nosotros estamos súper agradecidos con ellos, a Marco Moreno Mejía, porque son gente que nos vino a dar esa fortaleza de ese vehículo financiero jurídico que se necesitaba. Que era lo que realmente se ocupaba, ¿no? Definir esa parte económica, ¿no? Para ver por dónde iban a sacar ese recurso, que es lo que al final de cuentas los gobiernos pues están preocupados, ¿no? Por la falta de recursos, pero más que nada ustedes defendiendo al gremio por parte de la Federación de Policías y pues viendo de dónde se iba a sacar la lana, ¿no? Y yo creo que esa parte, ese estira y afloja de esa negociación es súper importante. Sí, la verdad, hicimos un trabajo muy en comunión y sobre todo, y no politizarlo. El tema se desarrolló en tiempo y forma. En poderle fortalecer cada año cierta cantidad y sobre todo no mandarnos al Iztecali. Era una de las dudas que teníamos porque sabíamos que estaba difícil la situación para todos los trabajadores del Estado que de una u otra manera cumplen con sus años de servicio o sus años de edad y van al tema del sistema de jubilaciones y está colapsado, ¿no? Okay. Entonces, por eso teníamos que hacer un instrumento aparte para los policías porque son más de 10,000. Entonces, meterle 10,000 más al sistema de jubilaciones de Iztecali, pues prácticamente no era la solución. No era viable. Entonces, era buscar un instrumento aparte y cuidándolo en todos sus sentidos. Ahorita ya vamos sobre las demás prestaciones. Creo que es importante ahorita al final tocar un tema que la gente del gobierno del Estado, las corporaciones del gobierno del Estado que adolecen, por eso han visto manifestaciones públicas y algunas por redes sociales. Te voy a decir cuál es la solicitud de los compañeros para que nos haga eco. Yo sé que hoy ahorita a la 1 tenemos una reunión en precisamente el fideicomiso con el secretario de Hacienda y le vamos a tocar ese tema de cómo poder solucionar esas manifestaciones que se están haciendo en estos últimos 15 días, tanto el sistema penitenciario como la Fuerza Estatal y Fiscalía. Pero eso fue lo que nos hizo dar este instrumento. La verdad, agradecidos con la gobernadora. Vamos avanzando. Hay mucho por hacer. Hoy Tecate tiene Iztecali cuando en toda su vida se había atendido con el DIF de 8 a 3, de lunes a viernes. Al presidente municipal, Román Cota, la verdad, sí, desde que estaba diputado nos lo prometió y cumplió en su primer año. Está pendiente las jubilaciones de 20 policías de Tecate. Es un joven muy activo, siempre muy proactivo, ¿no? Y muy sensible con los temas también, creo. Ahorita el licenciado Burgueño también va para allá. Estamos empujando ahí con la presidencia de Noé Ramírez Ibarra, del presidente de la Asociación de Policías de Tijuana, el tema de crear un fideicomiso similar al que tiene el Estado. La Fiscalía tiene su propio también. Entonces, ellos necesitan un fideicomiso. Siendo la corporación de más recurso, de más policías, no tienen jubilaciones en Tijuana. Okay. Es una realidad. O sea, tienen una pensión humanitaria que mueres y no hay un sistema de herencia o de que sea vitalicio para tus deudos. Entonces, Tijuana tiene un reto muy grande. ¿Sientes que va un poco en la carrera por el tema de sus prestaciones? ¿Quién va un poquito más rezagado? Digo, ahorita te voy a preguntar muy prácticamente en qué hemos avanzado y qué falta. Pero en términos generales, yo creo que cada ayuntamiento se ha rascado con sus propias uñas y aparte ha servido esta Federación de Policías de Baja California, pues al final de cuentas para encarrilar a todos por el mismo objetivo, yo me imagino, ¿no? Sí, la verdad, pues es lo que te digo, me ha dado la pauta y yo agradezco a mi institución policíaca de Mexicali que me ha dado esa oportunidad de poderme desarrollar a un nivel donde ya no te cohibes a hablarle a un senador, no te cohibes a hablarle a un presidente municipal, a un gobernador, decirle las cosas a la cara, ¿no? De lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque pues así debe ser. El policía ya se puede sentar con cualquier funcionario de cualquier nivel en una mesa, ¿no? Entonces, vamos a buscar también a nivel federal el acercamiento con el secretario federal Omar García Harfuch también, que nos voltea a ver en temas de reformas constitucionales, inclusive que afectan a los gremios policíacos a nivel nacional. Hay una alianza a nivel nacional de corporaciones policíacas, entonces no somos un ente mal organizado. Tienen que voltear a ver a los policías de México, que también son pueblo, como dicen, ¿no? Entonces, informados.
sí es importante que los volteen a ver. Pero bueno, en cuestión de los 7 municipios que tenemos y las 3 corporaciones estatales, te pudiera decir que los que han avanzado más han sido las corporaciones estatales en la cuestión de prestaciones de jubilaciones y pensiones. Te pongo un ejemplo en cuestión de condiciones. Cuando inició todo este tema, los custodios penitenciarios eran el número 10, estaban hasta abajo, ganaban 13,000 pesos al mes. No digo que no puedan ganar más, ahorita vamos a tocar el tema de salarios, de lo que se aquejan en este momento, pero así estaban hace aproximadamente 4 años, 13,000 pesos al mes con ayudantías y les venía quedando como 18, menos impuestos, como 15. Entonces era de las corporaciones que más trabajaban, había custodios cuidando una celda sin una extremidad, sin un pie, así literal te lo digo, y físicamente con esas circunstancias. porque no había un sistema de retiro de invalidez. Entonces así tiene que estar abriendo y cerrando los candados de las celdas, ¿no? Entonces es algo real que vivíamos hace 4 o 5 años. Ahorita ya ha habido un avance importante en cuestión de retiros de más de 300 a 400 familias se han retirado con un mecanismo digno y vitalicio y seguro para los compañeros que ya dieron la vida por una corporación y ya dieron los años y dieron su salud. Entonces, por ese lado, las corporaciones estatales, lo que les adolece en este momento, antes de hablar de los temas municipales, es que tienen sus ayudantías, las tienen regadas. Les pagan en 3 cheques. La ayudantía por un lado, la compensación por otro y el sueldo por otro. Entonces, cuando viene el aguinaldo o viene la prima vacacional, se lo cotizan con el sueldo y es muy poco, cuando en realidad ganan ya integral, ganan más. Entonces la petición se ve también, reflejado ahí, ¿no? Sí, negativo. Te pega y también son estrategias financieras que no se valen, no se valen. Entonces la petición que quieren ellos ahorita en este momento, aparte del aumento salarial, tanto sistema penitenciario, fiscalía y fuerza estatal, es que esas ayudantías, esos bonos, esas compensaciones se las integren al salario y saben que van a pagar más impuestos, pero su remuneración anual, el aguinaldo, al final va a ser positivo para el trabajador. Exacto. Y no tienen que estar viniendo cada semana desde Villa de Jesús María a venir a cobrar un cheque porque tienes que venir por tu dinero. Entonces, pero ya lo que haces de tu trayecto, pues es lo que ganas. Entonces, claro. Es una falacia. Entonces, meterlos a esa dinámica, yo creo que no es justo aparte, ¿no? Entonces, yo creo que haciendo esa integración de salarios en uno solo, de verdad bajaría mucho la temperatura y las exigencias por justa razón de los elementos estatales. Esa es una de tantos. Si bien es cierto, dieron un 6% este año, yo creo que haciendo esa integración vamos fortaleciendo un presupuesto en octubre de este año para que el aumento salarial 2027 sea el 15, de 10. Se vale, sí se puede. La presidenta Gatón ha dado el 30% de aumento salarial en 1 año y medio, okay. Sergio. O sea, te lo digo con causas porque a eso fui. Jefa, le digo, yo voy a Ensenada, pero voy a ir y necesito respaldo. O sea, sí, que, por supuesto. Imagínate que el que pelea las condiciones laborales en el Estado llegue y no haga nada por su corporación. Tú representas ese liderazgo, digo, y al final tienes que ser congruente y, claro, y tienes que demostrar claro. Que por eso estás al frente de sí, esa corporación. Y esa integración de salario lo hicimos este año. Entonces, prácticamente son alicientes para que los cuerpos policíacos trabajen con más ganas. O sea, el policía también necesita un bálsamo y demostró muy buenas acciones este domingo y ustedes fueron testigos. Claro, tema de seguridad pública, un tema complicado y... Fuimos de los estados con más detenciones. O sea, la verdad, el general Laureano Carrillo con su estrategia, con todos los niveles de gobierno, integró y los resultados los dio a conocer aquí en el Canal 66 y son trabajo de la gente de campo. Nos visitó el general de brigada, nuestro secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Laureano Carrillo. Le mandamos un saludo, lo tuvimos aquí, ya pronto lo vamos a tener ahí en un podcast. Vino con el vicealmirante Juan Carlos Vera. Y pues la verdad que pues se les respeta mucho porque la verdad son gente muy seria y sobre todo pues con mucho conocimiento en temas de seguridad. No, y unos tipazos, la verdad, yo te lo digo así abiertamente, con respeto a los anteriores secretarios, pero el general Laureano Carrillo es tropa.
Él entiende las necesidades de los de abajo, pues sabe qué necesitamos, y eso para nosotros es súper importante. Te escucha, trae una estrategia también de humanidad. Y en cuestión de la Marina también, la verdad, me toca a mí en el puerto, es una persona que viene a darnos todo el apoyo desde Isla de Cedros a toda la costa, todo lo que es el área costera. Se siente liderazgo de cierta manera y bien arropados, pero ellos pues vienen a hacer la función que corresponde. Entonces prácticamente, Sergio, pues eso fue lo del Estado, y te lo adelanté. Lo de los municipios, el más en situación precaria, Tecate, definitivamente. Tecate está por los suelos todavía en algunas tema acciones. Presupuesto, no sé. Tema presupuesto, la verdad, te lo digo con conocimiento de causa. Zulema Adam nos cerró la puerta, nos dejó los 3 años fuera. La alcaldesa, ¿no? Exigiendo. Posteriormente, Darío Benítez abrió poquito la puerta, muy poquito. Nos jugó ahí en nuevas cosas. No fue suficiente. No fue suficiente. Román Cota hizo la diferencia en 1 año y medio. Ha hecho lo que en 6 años no habían hecho. Y a veces también es la verdad, en términos generales y en todos los aspectos, la voluntad siempre tiene que estar por delante. Y cuando hay voluntad, yo creo que se avanza en un 99%, ¿no? Oye, y hablando de voluntad, no quiero dejar atrás a la maestra Norma Bustamante, porque la verdad, aparte de que esa es mi jefa, me tienen prestado, me dio autorización de ir para allá. Un saludo a nuestra alcaldesa, la maestra Norma Bustamante. Mexicali ha avanzado mucho. Mexicali es precursor también en temas de asociaciones de policías. Tú conoces a la Fraternidad Policiaca, eres de Mexicali, la misma asociación de jubilados de Cristina Madera. Está Lora por un lado, ¿no? También Lora y tu servidor fuimos fundadores de Héroes de Mexicali. Navarrete. Ahorita está René Tanori, está Navarrete en Fraternidad Policiaca. ¿Cuántas son? Son 4 asociaciones. Ok. Algunas con un giro diferente, como la Unión de Ahorradores, que buscamos crear conciencia para el ahorro para el retiro. No tenemos la cultura del testamento, no tenemos la cultura del ahorro para cuando ya tengamos una vejez, una jubilación. Entonces creamos una asociación en ese sentido de poder tener un capital a largo tiempo. Y se juntaron todas las asociaciones. Y todas las asociaciones están integradas ahí, es como una asociación universal. Y ya están un poco, me refiero, siempre han estado concatenados, pues, pero ya van caminando ahí juntos. Sí, en el tema de prestaciones siempre nos hemos agarrado de la mano, ¿no? Me han dado la pauta de poder ir abriendo brecha en estos temas por la experiencia que traemos a nivel Estado. Y me han acompañado en todas las gestiones con la oficial mayor Claudia Beltrán, a la cual le mandamos un gran saludo, de verdad. Saludo a la oficial mayor. Sí, al tesorero Roger Sosa. Empezamos a avanzar en temas de seguridad social en estos 5 años con ellas. La verdad sí hemos avanzado bastante. Nuestro tesorero le entiende bien a los temas, le sabe bien Sí, sabías que el tesorero fue administrador de la Policía Federal. Fíjate que algo había escuchado, pero no lo sabía. No, dile que te enseñe su kepi, su uniforme de gala, verás. Le va a dar mucho gusto que sepan que él también es una persona muy noble, muy sencilla y la verdad muy trabajadora. No, la verdad agradecerle. Traemos un tema ahorita, el retiro anticipado es lo que está esperando la policía, de poder retirar a los compañeros a los 57 años de edad en este primer ejercicio y 30 de servicio. Los policías se están muriendo a los 65 años de edad, Sergio. Okay. El 90% de los policías muere antes de los 65 años de edad. Es una realidad y siempre lo repito, porque las asociaciones de policías pagamos los funerales cuando son muertes naturales. Inclusive el cumplimiento del deber en algunas ocasiones hemos hecho los gastos, las asociaciones de policías, y son reembolsados por parte del gobierno porque no hay una partida específica para entierros de policías. ¿Se ponen de acuerdo o de cierta manera cada quien agarra sus responsabilidades en cuanto a las asociaciones? Existe no hacer batallar a la familia, ¿no? Que haga todo su duelo, lo lleve tranquilamente y posteriormente vemos lo financiero. Por eso les digo, las asociaciones de policías son coadyuvantes, son aliados, no los vean como enemigos, gobierno, entiéndanlo, de verdad, apóyense con nosotros, como se apoyaron en el COVID para poder pagar pruebas de laboratorio y vacunas, o sea, de verdad. Y en este tipo de ejercicios también apóyense. Hemos avanzado bastante. Traen un tema del riesgo de trabajo ahorita los elementos, porque ya se cumplieron los 5 años para poder regularizar a los policías de Mexicali. Inició con la maestra Marina del Pilar y concluyó el año pasado. Entonces ya las prestaciones están regularizadas en el Seguro Social, ya las jubilaciones son acordes. Antes te registraban con 2 salarios mínimos cuando en realidad ganabas 10. Te impactaba directamente el bolsillo, directamente, ¿no? Entonces
Creo que hay un tema que seguir trabajando en el riesgo de trabajo, es lo que quieren los compañeros, tener esa certeza de que si son lesionados en cumplimiento del deber, baleados, como el compañero Dionisio Solís, pues no quede a la deriva económicamente su situación, porque de verdad ahorita todavía se está buscando la fórmula para que sigan ganando el 100% de su salario como si estuvieran en activo. Entonces, son cosas que se están viendo. Por parte de la policía municipal es importante que la gente lo sepa. Cada vez pues seguimos empujando el tema de las condecoraciones y reconocimientos y de verdad señalamos también y nunca vamos a defender a policías involucrados en el crimen organizado. Okay. Sergio, eso debe quedar bien claro, ¿no? La sociedad debe Las asociaciones no están involucradas en de eso. ser muy transparentes en ese aspecto y oficial que sea corrupto o que no pues que no represente dignamente a la corporación. Yo creo que ustedes no avalan ese tipo de situaciones. Al contrario, lo que quieren es fortalecer, lo que quieren es estas federaciones que se tienen de policías en Baja California, pues es para dignificar a los cuerpos policíacos, para que tengan mejores prestaciones, mejores servicios sociales. Es decir, una serie de cosas que nos consta que lo están haciendo. Director, preguntarte, en términos muy prácticos, dime en qué se han avanzado mucho y qué falta todavía por avanzar en términos generales de las charlas que hemos tenido. Wow, ¿en qué se ha avanzado? Pues en crear instrumentos, tener la ley, en buscar presupuestos para mejorar las condiciones laborales, algunas a su paso, pero sí se ha avanzado a como estábamos en 2020 a la fecha. Ningún elemento de alguna corporación me puede decir que no hemos avanzado, ¿no? Pero y solo en 5 o 6 años, o sea, realmente estás hablando de un tiempo corto. Es un tiempo corto y que no se le ponía atención, es la verdad, o sea, con todo respeto, y nosotros tenemos más de 7 administraciones trabajando con diferentes partidos políticos. Y estaban estancados de cierta manera de la fecha del 2020 hacia atrás, ¿no? De cierta manera, ¿no? O sea, no habían avanzado. No como quisieran, falta mucho más, pero creo que han avanzado, ¿no? Sí, definitivamente. Por eso te digo que la desgracia del COVID nos vino a traer también despertar y un aprendizaje, ¿no? Y voltear a ver la vida. Sí. O sea, lo corto que es y cómo tenemos que seguirla protegiendo, y más a la gente que protege. O sea, proteger al que protege. O sea, ¿por qué no buscar esas dinámicas, no? Entonces, hemos avanzado en jubilaciones, hemos avanzado en pensiones, en gastos funerarios. No me lo pueden decir, tenemos pendientes, claro que sí, prótesis, más plan de ahorro para otras corporaciones que no lo tienen, testamentos, que también apenas llevamos 1,000 testamentos cuando son 10,000 policías. Necesitamos dejar bien ordenadas nuestros bienes, muebles, inmuebles. Como todo mexicano, somos muy decidiosos, pero al rato dejamos la bronca atrás. Entonces, ¿tienen asesoría por parte de las notarías o han tenido acercamiento? Sí, ¿Cómo manejan este tipo de situaciones? Tenemos un convenio con el Colegio de Notarios a nivel Baja California. Okay. Ya tenemos trabajando desde hace tiempo, hace como 5 años, con diferentes notarías en los municipios más fuertes: Tecate, Tijuana, Ensenada, Mexicali, donde los compañeros van, hacen su proyecto de testamento y lo firman y se les entrega su testimonio, ¿no? Entonces, prácticamente eso les da la certeza para cuando un día llegue les dan este acompañamiento que les da seguridad y aparte les da confianza de que los estén representando de esa manera, ¿no? Así es. ¿Qué es que queda de ver, Sergio? Pues te pudiera decir, hay muchísimos temas, ¿no? Sí, En claro. tema de seguridad hay muchísimos temas. Y ahorita lo que el policía ya no se preocupa en dejar protegida a su familia cuando llegue a fallecer. Antes esa era la preocupación. Oye, ¿qué va a pasar si fallezco yo, me lesiono? ¿Cómo voy a atender a mi familia? Esa era la preocupación de hace 4 años para acá. Esa era la preocupación. Esa era la prioridad. Ahorita, ¿sabes cuál es la prioridad en este momento de los policías? Uh-huh. La seguridad jurídica. Ok. La seguridad jurídica, ¿por qué? Los policías, al actuar, y tú los has estado viendo, has sido testigo de todas las actuaciones que hace el policía en campo al día a día. El policía no es rutinario lo que hace. Todos los días son diferentes porque se topan situaciones diferentes. El policía y tiene que actuar y tiene que tomar decisiones en un segundo. Y muchas veces es injusto las mismas situaciones donde terceros afectan la actuación de la policía. Yo estoy hablando tema Canaco. El presidente de Canaco en Tijuana, que se intervino y empezó a grabar y todavía no dejaba terminar la actuación del policía. ¿Cuál es la opinión que te merece respecto a este tema? O sea, porque igual están las dos posiciones, pero estás aquí en este momento.
¿Cuáles son los protocolos? Bueno, muy sencillo, ¿no? En esto que estás tocando. Mira, y va eso, va el tema, con todo respeto, el tema de la taquería también, que fue muy sonado, donde estuvimos aquí exigiendo también la liberación de una compañera, Lupita, que para nosotros es una persona que vamos a defender cuando sepamos quién es el elemento y qué actuación tuvo en ese momento, ¿no? Los primeros respondientes es unas situaciones difíciles, ¿no? ¿Qué me dice ese tema de Canaco exclusivamente y diferentes que se han suscitado? Es de que al policía lo tienen que dejar hacer su trabajo. Definitivamente no estamos ajenos, que nos graben, pero con cierta distancia y en su momento hacer sus conjeturas, ¿no? Pero si intervienen en una actuación del policía, eso no está bien. O sea, la actuación del policía para nosotros fue la adecuada, fue la lógica. Pero ¿qué pasó ahí? Se empezó a viralizar, se empezó a publicar, empezó a hacer una especie de tema mediático. Claro. Estas personas, de que ya había derechos humanos, de que ya fui a la fiscalía, o sea, empezó a hacerlo mediático, y cuando se hace mediático, los órganos de control interno y de investigación, lo más fácil para ellos es sancionar y suspéndelo y afectale el salario al policía. Espérate. O sea, ¿por qué? Porque ya te está llegando el agua o el tema a ti. No tiene. Los órganos de control interno tienen que ser justos. Claro. No por tema mediático o tema que está viralizándose más. Tiene que ser, la presión llegue a un punto donde pasen por encima de los derechos, ¿no? Es correcto, Sergio. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, los policías ya dicen, pues, actúa porque se actúa y me están grabando. Pues lo más seguro es que me van a querer suspender, aunque yo haya actuado bien. Entonces, los policías ahorita, el temor es la seguridad jurídica. Okay. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo mucho tema de salud mental, veo mucho tema de depresión, ansiedad, de enfermedades, de infartos. Por obvias razones del trabajo, ¿no? Derrames cerebrales. Nos llevó a la etapa de tener que hacer jornadas de salud allá en Ensenada. Tenemos un programa precursor a nivel estado y que lo voy a multiplicar, voy a ofrecerlo a los demás compañeros de las asociaciones para que lo empujen en sus corporaciones. Hicimos un tamizaje de 300 policías en Ensenada, porque me llegaron 3 derrames cerebrales en un mes. Entonces prácticamente estaban activos y llegaban a su casa y quedaban inmovilizados. O sea, ¿qué está pasando? Me apegué con el delegado de salud, el doctor Rubén Lucero, y empezamos a diagnosticarlos. Me llevé la caravana de salud que manejan las colonias a la corporación y empezamos a hacer los tamizajes completos, desde checarles la presión hasta exámenes de ojos, a oídos, corazón, todo. La verdad, y nos arrojaron en los primeros resultados en 3 etapas. El 40% está en una etapa de riesgo de preinfartos. Estoy hablando de 300 policías, el 40%. Estoy hablando de una 120, una cantidad difícil. Grande. Entonces prácticamente me está dando la pauta de cómo están los policías a nivel, te lo puedo decir, a nivel nacional, ¿no? Sí. Porque el tema de la función de la policía es igual. Sí, es la misma. O sea, los mismos patrones, las mismas responsabilidades. La misma presión, las mismas costumbres que tenemos también, desgraciadamente, nosotros que no nos cuidamos. Obesidad, hipertensión, diabetes, vida sedentaria. El estrés lo deshogamos con alcoholismo. O sea, eso es lo que vive un policía y eso es lo que arrojan los resultados de salud. Y por eso queremos voltear a ver el tema de la salud mental, de evitar que baje la tasa de suicidios. Okay. En lo que va de los últimos 5 años, con estadísticas de Animal Político, son 111 policías muertos, suicidados. Ellos, son bastantes, ¿no? 111 a nivel nacional. Entonces aquí hay alrededor de 4 en los últimos 5 años. Entonces hay que voltear a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que los lleva a esa situación tan lamentable, no? Entonces tú me decías qué es lo que se ve ahorita, qué es lo que falta. Falta eso, unas políticas públicas, y le decía al diputado Jorge Ramos que nos ayudara a incluir algo, que presupuestara las administraciones al próximo año
recurso para lo que es el tema de salud del policía. No tanto armas, chalecos, patrullas, radios, que todo el tiempo siempre vamos a tener que presupuestar. Sí, eso se van a tener que estar renovando constantemente, ¿no? Pero el recurso humano, ¿dónde está? ¿Y qué es el más importante, no? ¿Y qué es el más importante? Entonces, de verdad, volteen a ver a sus policías, qué es lo que necesitan. Yo estoy tratando de sensibilizar, ahorita también estamos en un curso de alta dirección con los mandos para que volteen a ver antes de que salgan a la calle los elementos cómo se sienten. Claro. Si no estás apto, quédate aquí. ¿Sabes qué? Ahorita acaba de pasar el duelo un compañero que se murió su mamá. El mismo compañero nos pidió, quítame el arma. Quítame el arma. Sí, es complicado el tema. Quítame el arma, no quiero andar en arma. Entonces, ahorita está por un proceso de tanatología y psicológico para poderlo llevar hasta que él esté en óptimas condiciones de volver a regresar a servicio. O sea, pero tienes que detectarlo, la detección temprana, ¿no? Y hacer el acompañamiento con ellos y tomar las decisiones. Así es. Entonces, yo creo que estos son los temas, y se los digo crudamente porque me toca verlos, me toca palparlos, me toca sentirlos. Entonces, de verdad, a los ciudadanos les mando este mensaje de que entiendan la labor de un policía y que no es fácil, de verdad, resolver problemas ajenos 30 años trayendo los tuyos propios aquí atrás. Porque muchas veces los mezclamos, es cierto, nos mezclamos y muchas veces descargamos nuestra ira malamente, injustamente, ilegalmente con los ciudadanos. O muchas veces nos llevamos situaciones de los ciudadanos de las que resolvemos a la casa y nos hacemos fríos, de verdad, porque el policía se hace frío de ver violaciones, de ver muertes, de ver sangre, de ver, verdad, infinidad de cosas que nadie ve. Los policías lo ven durante 30 años y llegas a tu casa y ya no abrazas. Emocionalmente bien cargados todo el tiempo, ¿no? Negativamente, sí, de cierta manera. Entonces sí necesitamos un trabajo como una olla express, ¿no? Sí, tema de salud mental, ¿no? Para poderlos atender en este contexto. Director, la verdad que hemos charlado de todo porque es importante darlo a conocer. Para eso son estos espacios como este podcast de Canal 66. Antes de que concluyamos con el mensaje que tienes que dar, comentarte, ¿cuántos recursos tienen en el fideicomiso o cómo se maneja esta parte para la gente que lo está viendo? Mira, el fideicomiso, la gobernadora tuvo a bien instruir al secretario de Hacienda, Marco Moreno Mejía, que cada año le estuviera inyectando alrededor de 250 millones de pesos. Ahorita más o menos vamos sobre 900 millones de pesos. ¿Es lo que hay actualmente? Es lo que hay actualmente. ¿Para qué se usa ese recurso específicamente? Ese recurso está destinado exclusivamente para la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de los Custodios Penitenciarios, o el CECIPE, y ahorita se acaba de ir Tecate. A Tecate le va a tocar un esquema de peso a peso. ¿Qué significa? Par y paz. Haz de cuenta que si tú le tienes, gobierno Ramón Cota, tú tienes que cumplir con las prestaciones que están en la ley. ¿Cuánto ocupas para que yo te lo dobletee? Bueno, yo voy a meter este año 10 millones de pesos para tema de gastos funerarios, jubilaciones. Ok, si tú pones 10, yo te doy otros 10. Y se hacen 20 millones para que él pueda sacar adelante sus necesidades como municipio. Claro. Pero las corporaciones que te comento del Estado, esas dependen de la gobernadora. Ese dinero va a ser exclusivamente para las prestaciones que vienen en la ley. Ahorita estamos ya con jubilaciones por edad, jubilaciones, pensiones por fallecimiento, pago póstumo, gastos funerarios, invalidez. Vamos sobre prótesis, testamentos, ahorro. Así se va a estar inyectando ese dinero. El policía, una parte de su dinero la inyecta como al Seguro Social para tu jubilación y pensión. Una cierta cantidad de su presupuesto va destinado al fondo, al fideicomiso, ¿no? ¿Quiénes son parte de ese fideicomiso? ¿Cómo está conformado? El comité técnico lo integra y lo preside el secretario de Hacienda o su suplente. Sí. Está el consejero jurídico o su suplente. Está el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el general Carrillo, o su suplente. Igual la comisionada en este caso y su suplente. Está yo como representante de los policías a nivel federal, donde tengo voz y voto. Está también auditoría del Estado. Y las consultorías, los actuarios, toda la gente que nos encarga de ver los dineros, de ver cuánto entra, cuánto sale, ¿no? Entonces, ahí es donde votamos prácticamente. Oficialía Mayor también está como invitado especial. Pues son los entes que conforman el comité técnico, ¿no? Entonces,
por eso es importante que tomen en cuenta a un elemento de beneficiado, ¿no? Claro. Entonces yo también tengo mi suplente y en su momento se buscará antes de que se acabe la administración unos subcomités. Ok. Para que cada corporación también tenga un representante. Sí, para que se sientan ahí bien representados y tengan, sean escuchados, ¿no? Ándale, como un representante de la Fuerza Estatal, un representante del sistema penitenciario, uno del Tecate. Entonces se va a buscar el crear una reforma a la norma técnica que dirige todo este fideicomiso para que también ellos tengan ahí voz o voto si lo decide el departamento jurídico. La verdad, te felicitamos, director. Te conocemos, sabemos de tu capacidad, sabemos lo que haces aparte al frente de esta Federación de Policías en Baja California. Ya nos desmenuzaste más o menos todos los temas que la verdad la gente necesitaba conocer, necesita tener ese acercamiento, conocer de su policía, estar también pendiente de los malos policías, pero sobre todo un tema humano, ¿no? Yo creo que nos podemos ir acompañándonos, sociedad y gobierno, para ir garantizando todas las condiciones, la violación a los derechos humanos, pero también el acompañamiento para nuestros policías que son el primer respondiente. Y la verdad que todo nuestro reconocimiento a la labor que has llevado y a muchos directores que han pasado también, que han formado generaciones. La verdad, mis respetos. Fue un gusto tenerlo aquí en este podcast de Canal 66. Usted viene desde Ensenada, Baja California. Usted es el director de Seguridad Pública de Ensenada. Y nos sentimos también muy orgullosos porque sabemos que se llevan a un buen elemento y al final somos baja californianos y somos mexicanos y tenemos que la capacidad que cada uno vaya adquiriendo en su campo de trabajo la vaya, pues vayan tomando en cuenta este tipo de personas para que realmente sea un impacto positivo para la sociedad en Baja California. Director, ¿algo que quiera agregar antes de concluir este podcast? Pues agradecerte, de verdad, Sergio, y reconocerte también a ti tu trayectoria, porque nos tocó verte desde muy, muy joven, antes de que anduvieras en todos estos ambientes, siempre acompañando a tu padre en luchas justas, ¿no? Para las comunidades, siempre ayudando a la gente. Y te inculcaron principios de filantropía también y de reciprocidad en el sentido de hacer bien las cosas. Porque claro. Todos los días podemos hacer algo bien por la gente. La vocación ahorita de servicio, saliendo, ¿no? Puedes hacer algo bien por alguien. O sea, a lo mejor va a ser mínimo para ti, pero va a ser grande para él. Entonces, creo que el ayudarnos y hacer esa cadena de ayuda que muchas veces no la vemos, podemos cambiar muchas cosas, ¿eh? Claro, pueden hacer la diferencia. Pueden hacer la diferencia. Hoy, la verdad, agradecerte. Y pues agradecer a la confianza de los mexicalenses, ahorita ensenadenses también. Vamos echándole toda la experiencia que tenemos, de verdad. Me encontré una corporación muy noble, con muchas ganas de transformarse y ser una de las mejores a nivel nacional, igual que la de Mexicali. Y pues los esperamos, viene el carnaval, Sergio, a todos los mexicalenses, aprovecho tu espacio, el 12 al 17 de marzo inicia el carnaval, va a ser un carnaval diferente al del 2025, de verdad, los desfiles van a ser con comparsas inclusive de Brasil. Okay. O sea, va a haber algo diferente, va a ser de noche. Un buen ritmo va a haber ahí en el carnaval. Sí, entonces de verdad son épocas bonitas donde pueden ustedes degustar de artistas de manera gratuita de talla internacional y nacional. Y si me permite, le doy el calendario. Empezamos con La Parranda. Claro, 12, adelante, por favor. Alicia Villarreal. Gratuito, ¿no? Todo. Gratuito todo. No hace que llegar temprano. Una capacidad del recinto de Playa Hermosa de alrededor de 85 mil personas. Entonces, prácticamente van a tener un lugar ahí para poder degustar y sobre todo observar artistas que son de talla muy, muy importante, ¿no? Alicia Villarreal, Patti Cantú. La banda MS el domingo y cerramos con Yuridia. Ok. Entonces son de todos los géneros, no nada más de artistas un solo. De primero y diferentes géneros para quien le guste bailar, quien le guste, ahora sí que van a ver de todo, pero sí, la verdad reconocemos, le queremos mandar un saludo a la presidenta municipal, a Claudia Agaton. La verdad es una persona que demostró capacidades de que era diputada en sus diferentes responsabilidades que tuvo en diferentes legislaturas y hoy como presidenta municipal, la verdad que nos sentimos muy contentos de que esté al frente del gobierno en Ensenada. Quiero felicitarte,
director, porque aparte que te considero mi amigo, y decirte que a nombre de nuestro director general de Canal 66 y Canal 33 en Tijuana, el licenciado Luis Arnoldo Cavada, pues hace posible este tipo de proyectos como este podcast. Así es que muchas gracias, y esta es una edición más de podcast de Canal 66, Historias de Éxito.